Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya en 2 minuticos iniciamos que se conecten los demás compañeros. Bueno, pues Vale.
Buenas noches, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches, compañeros. ¿Cómo han estado? Bueno, estamos esperando que se conectaran un poquito más. Entonces, bueno, vamos a ver si hoy sí ya comparto esa pantalla sin tanto pereque. Vamos a ver. Bueno, me avisan si se ve ahí ya. Hoy es la sesión número 4, obligaciones y prohibiciones del empleado. ¿Sí se ve? Ok, bueno, a mí me parece que se está bien. Bueno, Ya ahora sí, pero listo. Mientras va cargando. Entonces, hemos venido avanzando durante esta primera semana de nuestro módulo de generación y pago de nómina. La primera semana, pues, perdón, la primera sesión, hablamos de cuándo se configura una relación laboral, 3 condiciones: subordinación, remuneración y prestación personal del servicio. Las personas que intervienen en la relación laboral, el empleador y el empleado. El empleador puede ser persona natural o persona jurídica, pero el empleado sí necesariamente tendrá que ser una persona natural. ¿Cómo se perfecciona esa relación laboral? A través de un contrato, y el contrato pues es un acuerdo de voluntades entre el empleador y el empleado, en el cual el empleado pues es un subordinado, cumple órdenes, cumple horario, presta personalmente su fuerza laboral a cambio de una remuneración. Los contratos, por su forma, pueden ser verbales o escritos. Verbales cuando es un acuerdo de palabra, y escrito cuando pues obviamente hay un documento de por medio. Por la duración, los contratos pueden ser fijos o indefinidos. Indefinidos cuando se pacta un inicio pero no se pacta una terminación, y fijos cuando se pacta un inicio y también se pacta una terminación. Y al interior de los contratos fijos tenemos 2 categorías: la primera, los contratos fijos inferiores a 1 año, y la segunda, los contratos entre 1 y 3 años. Tenemos otros tipos de contratos complementarios, como el accidental o transitorio, por un periodo máximo de 30 días, el contrato de obra o labor para una actividad específica, y los contratos de aprendizaje. El día de ayer hablábamos de cuándo se suspende ese contrato de trabajo. Lo primero que decíamos era que cuando se suspende un contrato del trabajo, se suspenden obligaciones de las 2 partes. Para el empleado, pues la prestación del servicio personalmente, y para el empleador, el pago de salarios y la suspensión automática de los términos de las prestaciones sociales, primas, cesantías e intereses, y de las vacaciones. Pero lo que sí no podía obviar el empleador era los pagos a la seguridad social. Entre otros casos, dentro de lo que hablábamos estaba pues la suspensión por caso fortuito o fuerza mayor, la suspensión por el cese de operaciones de la empresa que no supere a 120 días, la suspensión por una licencia no remunerada, por la prestación del servicio militar obligatorio, entre otras. Eso entonces respecto a las suspensiones. Hoy vamos a hablar de las obligaciones y prohibiciones del empleador. Obligaciones: esas condiciones que debe cumplir el empleador, y prohibiciones: esos comportamientos de los cuales el empleador debe abstenerse de realizar. Entonces, dentro de las obligaciones del empleador que están establecidas en el artículo 56, y más específicamente dentro del artículo 57, encontramos entre otras. Entonces, la primera, como obligación, ¿qué tiene como obligación el empleador? Poner a disposición de los trabajadores todos los instrumentos y materias primas para la realización de las labores, ¿sí? Entonces, si yo contrato a alguien, por ejemplo, para que me trabaje a destajo y no le entrego la materia prima, yo después no puedo alegar incumplimiento del empleado. Entonces, todos los instrumentos o las herramientas, o si estoy en una oficina, pues debo poner a disposición el computador, en fin, es una obligación del empleador. Si no, pues después no podré de alguna manera argumentar que hay un incumplimiento por parte del empleado. Ahora, otra obligación del empleador es hacer que los trabajadores utilicen todos los elementos de protección personal, de forma que se garantice la seguridad
para el empleado y obviamente la salud. Entonces, todos esos elementos de protección personal están derivados de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Pues si estoy, por ejemplo, en una construcción, el uso de casco, de botas reglamentarias, de gafas, de audífonos para el tema de ruido, de guantes, en fin, todos esos elementos es una obligación para el empleado utilizarlos, pero también es una obligación del empleador, uno, suministrarlos y dos, velar porque el empleado los utilice. De hecho, cuando las personas encargadas de revisar eso ven que el empleado no utiliza los elementos, dejan las anotaciones respectivas. Y cuando el empleado sistemáticamente, o sea, varias veces se rehúsa a utilizar esos elementos de protección personal, se generan llamados de atención que pueden derivar inclusive en la terminación del contrato del trabajo por justa causa. Entonces es muy importante tener en cuenta esa obligación para el empleador. Cuando un taller o una fábrica tiene más de 10 trabajadores, debe tener dentro de sus instalaciones habilitada una pequeña enfermería para brindar los primeros auxilios en caso de accidente. Obviamente puede fortalecerla con medios complementarios como una emermédica, tener todos los protocolos de seguridad, pero es una obligación del empleador brindar los primeros auxilios al empleado. Otra de las obligaciones del empleador, y esto es muy importante, es que cuando se pacta ese salario, el empleador está obligado primero a pagarla en los periodos que pactó. Si es mensual, pagarla mensual; si es quincenal, pagarla quincenal; si es semanal, pagarla semanal, o por el contrario, si es jornal, pagarlo al diario. Eso es una obligación, comprometerse. ¿Qué quiere decir eso? Que no puede estar el empleador cambiando las fechas de pago. Uno, sobre los periodos, y dos, sobre los lugares. Entonces si yo estoy trabajando en la empresa, o me pagan con transferencia o me pagan en la empresa, pero no, si usted quiere que le pague, vaya a tal lado. No, eso no, digamos, no aplica de esa manera. Otra muy importante, y por allá en la semana 5 que hablemos de acoso laboral, es una obligación del empleador guardar absoluto respeto por la dignidad personal del trabajador, por sus creencias y por sus sentimientos. Y de hecho esta obligación está más ligada a una serie de derechos fundamentales que tiene el empleado, y esos derechos son fundamentales no por ser empleado, sino derechos fundamentales como persona, que están incluidos dentro de la Constitución política, como por ejemplo el derecho al libre credo, el derecho a la libre orientación sexual, el derecho a la libre elección política. Entonces, puede que el empleador no esté de acuerdo con esas situaciones, ¿cierto? El respeto a la dignidad. Entonces, puede que el empleador no esté de acuerdo, pero debe respetar. Y si no respeta alguna de esas situaciones, pues obviamente puede generar inconvenientes que deriven en la renuncia y en una posible indemnización. Otra obligación del empleador, y este punto 6 me gusta mucho, y es porque dentro de lo que hemos venido insistiendo de hablar de mitos, realidades y verdades de la relación laboral, resulta que muchas veces se piensa que el empleador está en la obligación de entregar todos los permisos que necesita el empleado, y resulta que no, que la ley es muy explícita en qué permisos sí y en qué permisos no. Y es más, no le dice tanto qué permisos no, sino que si no está el permiso ahí dentro de la ley, significa que no está obligado. Ya obviamente el empleador, de manera voluntaria y con un sentido de colaboración y de humanidad, puede ayudarlo, pero hay unos permisos que son muy puntuales. El primero, permiso para ir a votar o para ejercer el ejercicio del sufragio, ¿sí? Entonces, permiso para ir a votar, todo empleador tiene la obligación de entregarlo. Para el desempeño de cargos oficiales transitorios de forzosa aceptación, por ejemplo, cuando usted lo nombran jurado de votación y ese día tenía que trabajar, es obligación del empleador entregarle ese permiso para que vaya usted a ser jurado de votación. Luego viene otro permiso que dice que en caso de grave calamidad doméstica debidamente comprobada. Y este es uno de los permisos que a veces se confunden. Primero,
cuando se habla de calamidad doméstica, se confunden con un tema de luto, del fallecimiento de algún ser cercano. No es el caso. Y la grave calamidad doméstica debidamente comprobada puede ser, por ejemplo, la enfermedad grave de un familiar que pues dependa de nosotros para su cuidado, o alguna afectación que se pueda comprobar, lo hayan robado, en fin. Pero lo más importante es que se pueda comprobar y en ese caso el permiso es obligatorio por parte del empleador. Sin embargo, nótese que no se dice por cuánto tiempo y ese es uno de los vacíos que tiene el Código Sustantivo del Trabajo. Bueno, cuando usted está al interior de un sindicato en su empresa y hay actividades sindicales, también está en la obligación el empleador de otorgarle ese permiso. Si un compañero de trabajo suyo fallece, el empleador está en la obligación de, primero, entregarle el permiso para que usted acompañe en todo el proceso de las exequias, pero siempre y cuando su retiro de la empresa no perjudique el funcionamiento de la misma, ¿cierto? Entonces, quiere decir que si se puede, van todos, pero si no se puede, pues hay que nombrar una comisión para que vayan. Entonces, eso es muy importante. Miren que hasta acá, no se habla de permisos para entregas de boletines, ni para citas médicas, ni nada de eso. Entonces, no es obligación para el empleador. Normalmente, ¿cómo se puede manejar esa situación? Porque recuerden que acá estamos aprendiendo sobre todo nuestros derechos como empleados, pero también eventualmente vamos a manejar personal. Entonces, usted puede, pues, si el empleado es muy bueno, usted puede entregarle permisos remunerados, ya lo define el empleador, o usted puede otorgar esos permisos y que el empleado reponga las horas, pues, que utilizó para ese permiso, que también es una figura totalmente válida. Bueno, entonces eso sí ya depende del manejo. Ya desde la parte humana, pues obviamente habrá una prelación. Yo particularmente cuando manejé personal hace un par de años, pues tenía cierta, digamos, afinidad y empatía hacia esas madres cabezas de hogar, que obviamente pues cuando requerían los permisos, en la mayoría de ocasiones procuraba colaborarles, siempre y cuando pues fuera algo, digamos, algo entendible. Pero siempre quedará en la voluntad del empleador cómo se manejan los permisos, porque nótese que acá son muy puntuales. Calamidad, el entierro de un compañero, para ir a votar, para hacer jurado de votación, pero de ahí no más. Otra de las obligaciones que tiene el empleador y que pues de todas maneras es muy importante tenerla en cuenta, mitos, realidades y verdades, es que el empleador debe, cuando el contrato termina, entregar una certificación en donde debe constar cuánto tiempo laboró el empleado, qué tipo de contrato tenía y el salario. No más, no decir por qué lo despidió ni nada, una certificación. Y muchas veces se confunde con una recomendación, ¿sí? Y una recomendación es muy diferente de una certificación, ¿sí? Porque, Profe, qué pena, claro, te cuéntame. interrumpo. Dale, Lo dale. que pasa es que un compañero está tratando desde hace rato de entrar y le aparece que nadie le da el ingreso, entonces no sé si por favor le puedas aceptar. Claro que Qué sí, mi pena chévere. interrumpir. No, cuando sean esas cosas me avisan. Lo que pasa es que como tengo bloqueada ahí la pantalla, La pues pantalla sí, se llama no lo Samari. veo. ¿Ya Ya le digo ingresaría? que espera, le aviso que vuelva a entrar. Ya ingresó Yuri. Listo, es él. ¿Vale? Listo, no hay problema. Sí, cuando Listo, sean esas muchas cositas, gracias. tranquilos, avísenme que yo les doy ahí ingreso. No hay ningún Gracias, inconveniente. profe, qué pena. Sigue ahí. Vale, vale. Listo. Bueno, otra estábamos hablando que una cosa es una recomendación y otra muy distinta a una certificación. Entonces, la ley no dice recomiende al trabajador, no, pero sí debe dar una certificación, o si no, cómo usted justifica la experiencia en su hoja de vida. Eso es muy importante. Entonces, ahí el tema es qué tipo de contrato tenía, cuánto tiempo duró y cuál fue el salario que tenía, no más. El empleador debe abstenerse de decir porque si fue renuncia, si fue justa, nada de eso.
simplemente los datos, y con eso usted le sirve de soporte para su trabajo. Hay otro tema también con los empleados y es sobre el examen de ingreso cuando uno va a trabajar. Entonces, si cuando la persona ingresó se le practicó examen médico, pues a la salida también, ¿sí? Entonces, es obligación a la salida a la terminación de un contrato de trabajo que el empleado se practique exámenes médicos. Entonces, digamos que el empleador pone a disposición. Sin embargo, si después de 5 días de que se termine el contrato, el empleado no va y no hace todo el trámite del examen médico de ingreso, se exime al empleador de posibles reclamaciones. Recuerden que cuando uno trabaja está expuesto a enfermedades de carácter laboral. Entonces, si yo siento que mi salud está afectada cuando me retiré del trabajo, pues debo ir y manifestarlo en el examen médico de retiro para que la ARL me siga atendiendo, ¿sí? Entonces, eso es muy importante, pero si usted después de 5 días no va, casi que le está dando la razón al empleador que usted está bien. Entonces, ojo con eso. Resulta que en algunas ocasiones ustedes pueden ver que hay algunas ofertas de trabajo que les dicen que si usted está dispuesto a cambiarse de ciudad, y uno coloca sí, sí, si puede, lo coloca. Entonces, cuando eso pasa y usted hace cambiar al empleado de zona, por ejemplo, yo vivo en Bogotá y mi empleador me dice, mire, me salió una sucursal en Medellín, vaya, atiéndela. Entonces, el empleador tiene la obligación de pagar todos los gastos de mi traslado hacia Medellín, ¿sí? Y cuando se termine el contrato, ¿sí? Cuando se termine el contrato, él debe pagarme los gastos para volverme a traer acá a Bogotá. Salvo en 2 casos. El primero, si yo renuncio. Pues si yo renuncio, pues estoy renunciando también a esos gastos de traslado nuevamente a donde vivía. Y si la terminación del contrato se da por culpa mía como empleado, por ejemplo, que haya algún problema de fraude o algo así, pues también se omite esa obligación para el empleador. Es muy importante tener en cuenta eso. Ahora, si estamos en un ambiente de trabajo, es probable que existan reglamentos internos. Entonces, cuando existe un reglamento interno del trabajo, así como es obligación para el empleado cumplir con ese reglamento, también lo es para el empleador. Quiere decir que él no puede cambiar las reglas de juego. Las reglas de juego siempre deben estar iguales y parejas para todo el mundo, y eso es una obligación del empleador, cumplir con ese reglamento interno de trabajo. Y hay otra obligación que es cuando fallece una persona cercana al empleado, dar una licencia de luto por 5 días hábiles, ¿sí? ¿Qué significa hábiles? Que si usted trabaja de lunes a viernes, pues, y su familiar falleció, por ejemplo, el jueves, pues será jueves, viernes y lunes, martes y miércoles de la siguiente semana. En total serían 7 días. Esos 7 días usted no va a trabajar, igual se los van a pagar. ¿Qué familiares cercanos? Su cónyuge o compañero o compañera permanente o un familiar hasta el 4.º grado de consanguinidad, hermanos, tíos, hijos, ¿cierto? Padres. Primero de afinidad o primero civil, por ejemplo, su suegro, ¿cierto? También aplicaría ahí. Entonces es una licencia de luto por 5 días. Para el caso de las empleadas que están en estado de gestación, o sea, están en estado de embarazo, digamos que es obligación entregar la licencia remunerada, la licencia de embarazo. Hasta ahí no hay inconveniente. Sin embargo, ¿sí? Es obligatorio entregar una semana para que la muchacha o la señorita que está en estado de embarazo pueda disfrutar antes de la fecha probable de parto, ¿sí? Entonces recuerden que cuando hacen todos los controles prenatales, pues su médico de cabecera le programa y le estima una fecha de parto. Entonces, con ese certificado médico, usted lo que puede hacer es presentárselo al empleador y tomar su licencia de maternidad una semana antes. Pero mire que es obligatorio, ¿sí? Porque aparte, digamos, aparte de la licencia normal, pues
usted la puede tomar 1 o 2 semanas antes. Entonces, hay personas que la toman las dos o la toman una semana antes y la otra la dejan pues para el final de la licencia de maternidad. Entonces, también es una de las obligaciones del empleador. Esas en general serían las obligaciones, ese cumplimiento fáctico de todos esos compromisos que tiene el empleador con el empleado. Y ahora vamos a ver las prohibiciones, ¿sí? Entonces, las prohibiciones son esos comportamientos que debe el empleador, perdón, abstenerse de cometer, porque si los comete, pues obviamente puede estar violando los derechos del empleado. Entonces, ¿qué no debe hacer ese empleador? Entonces, revisemos rápidamente. Entonces, primero, la primera prohibición que se le dice al empleador es, ojo, usted no puede ni deducir, ni retener, ni compensar nada de los salarios. No lo puede hacer. Es que usted dañó algo y se lo voy a descontar, está prohibido, ¿sí? Pero no en todos los casos, hay unas excepciones. Entonces, por ejemplo, todas las retenciones y deducciones, ¿como cuáles? Los descuentos por seguridad social, salud y pensión, sí se pueden hacer sin problema. La retención en la fuente, que es el descuento por impuesto de renta, también se puede hacer sin ningún inconveniente. Cuando hay casos de embargo, que lo vamos a hacer la próxima semana y vamos a hacer unos ejercicios y aprenderemos a calcular embargos, los embargos también se pueden descontar sin ningún problema. Y vamos a ver que inclusive hay casos en donde se pueden descontar hasta el 50% del salario. Y aparte de eso, si no es alguno de estos dos casos, debe siempre existir una autorización por escrito del empleado otorgando ese permiso para que le descuenten. Si no es así, no se puede descontar. Tristemente vemos en la práctica que sí hay muchas empresas que descuentan y pues como el empleado no conoce que eso está prohibido, pues deja que le descuenten. ¿Ah? Ahora bien, como parte autocrítica y reflexiva, pues cuando yo de pronto daño algo en la empresa, pues digamos que yo debería, siendo consciente, intentar de alguna manera resarcir eso, pero teniendo en cuenta también que es una relación bilateral, una relación compartida, pues toda relación tiene riesgos. Quiere decir que no debería el empleado solamente asumir el 100% de lo que pase, sino también el empleador evaluando la situación. Pero eso es algo más a comentario crítico reflexivo. Hay otra prohibición para el empleador y es que obligue al empleado a comprar mercancías de sus propios establecimientos. Yo trabajo en un almacén, en un supermercado, entonces mire, yo le pago, pero usted tiene que hacer el mercado acá mismo. Entonces, si yo lo quiero hacer por voluntad propia, sí, pero no por obligación del empleador. Entonces, ojo con eso. Otra prohibición es que el empleador acepte dinero, primero, para entregar el trabajo, o sea, para aceptarlo en el trabajo, o para hacer, ¿cómo se llama eso? No nombramientos, sino ascensos. Entonces, eso está prohibido, exigir o aceptar dinero para esa situación. Resulta que los empleados se pueden asociar o pertenecer a sindicatos. Entonces, está prohibido para el empleador presionar de cualquier manera para que no se asocien o no pertenezcan a sindicatos. Sin embargo, en la práctica vemos en algunas empresas que no se limitan, pero sí, por ejemplo, se entregan primas extralegales para no pertenecer a los sindicatos. Eso sí lo conozco yo de primera mano. Entonces, pero digamos, son medidas paralelas a esa situación. Para el empleador también está prohibido o hacer o autorizar propaganda política en los sitios de trabajo, ¿sí? Evidentemente ya sabemos que en algunas empresas eso no se cumple, pero está prohibido. Y también tiene prohibido el empleador imponer obligaciones de carácter religioso, de carácter político, de carácter cultural o impedirles que en el día de votaciones el empleado pueda ir. Obviamente, pues en Colombia el día de votaciones es un día domingo en la cual la gran mayoría no están trabajando, pero hay muchas personas que sí. Entonces el empleador está en la obligación
de entregar ese permiso para hacer derecho al sufragio. Profe, creo que hay gente tratando de ingresar. Qué pena con usted. Buenas noches. Vale, buenas noches, ya miramos. Por favor, dígales que se intenten conectar para darles acá el ingreso. ¿No ingresaron a fin? No, bueno, me avisan porfa si esto está ahí pendiente, pero no. Bueno, igual ya estamos terminando la sesión. Bueno, hay algunos empleados que se molestan cuando en las oficinas o en los trabajos les prohíben que hagan colectas, rifas o vendan. Y yo sé que uno, en medio de la solidaridad, pues intenta colaborar, pero está prohibido, ¿cierto? Para el empleador permitir que los empleados, por ejemplo, la señorita que llega con la revista de Ésica, Ebel, Jambal, Natura, eso está prohibido y de hecho los reglamentos internos deben tener eso. Ay, es que no me alcanzó para la matrícula, estoy haciendo esta rifa para ver si me ayuda. Usted lo puede hacer por fuera de la empresa, pero no en el sitio de trabajo. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta. Hay algunas cosas que a veces pasan y pasan más de lo que uno puede imaginar y es que las empresas del mismo sector se pongan de acuerdo para no recibir empleados bajo un sistema que se denomina lista negra, ¿sí? Entonces, de esas empresas le dicen, usted sale de acá y no puede trabajar en ninguna empresa del sector porque yo me voy a encargar. Eso está prohibido. Pero pasa, pero pasa. Y en general, ejecutar, Pregunta. dime, sí, claro. ¿Esto que acabas de decir es demandable? Claro, sí, totalmente. La gran dificultad, y no solamente con este punto, sino con todos con todos los vacíos del Código Sustantivo del Trabajo, es cómo se demuestra. ¿Sí? En este Pero si momento es uno, la rosca. exacto, pero si uno tuviera cómo demostrarlo, claro que es totalmente demandable. ¿Sí? Ahora bien, para tener en cuenta, yo lo demuestro y van a sancionar a la empresa, pero lo que no va a pasar es que obliguen a la empresa a contratarme. No sé si me hago entender. Entonces, van a sancionar a la empresa pues por incurrir en esas prácticas, pero no la van a obligar que me contrate. Igual si me contrataran, pues sería un infierno eso, ¿no? Pero pues es para aclarar ese punto. Y en general, ejecutar o autorizar cualquier acto que restrinja los derechos de los trabajadores o ofendan su dignidad. Entonces, esas en pocas palabras son, digamos, las prohibiciones para los empleadores, al igual que que sus obligaciones y también sus prohibiciones. Como mañana estamos terminando nuestra primera semana, ¿sí? Recuerden que las notas son una actividad por semana. La primera semana mañana, la idea es que para el día lunes a más tardar, suban un mapa mental con todos estos conceptos que hemos venido desarrollando. Pero hay que complementar con una labor de investigación. Hoy vimos las obligaciones y prohibiciones, pero ¿de quién? Del empleador. Ustedes deben consultar, ¿sí? Y deben investigar las obligaciones y prohibiciones para el empleado. Y ese tema lo deben incluir al mapa mental, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Mañana vamos a cerrar nuestra primera semana con una clase muy puntual, pequeñita, pero muy importante, y es hablar del periodo de prueba y del preaviso. ¿Listo? Y con eso estaríamos terminando nuestra primera semana del módulo de generación y pago de nómina. No sé si hasta ahí tengan alguna duda, alguna inquietud, alguna pregunta, algún Profe, yo sí aporte. una pregunta. Claro que Digamos, sí. en el periodo de prueba, más o menos cuánto le deben pagar al empleado. Bueno, aunque lo vamos a ver mañana, aprovecho y te respondo de una vez. En el periodo de prueba, la persona tiene derecho a todo lo de ley. O sea, no se le van a descontar, ni se le van a deducir, ni se le va a retener nada por ese concepto. Quiere decir, y con esto es muy importante, antes sí,
Hoy en día, hace muchos años ya no se practica eso y está prohibido por la ley. Entonces, si yo trabajo un día, así sea un día, me deben pagar todo. Cesantías, prima, obviamente proporcional, ¿no? Cesantías, primas, intereses, vacaciones, el salario, y obviamente me hacen las deducciones de lo que haya que hacer. Pero en periodo de prueba, lo único que pasa en el periodo de prueba, y lo vamos a ver mañana, es que si a ti te despiden, pues no, el empleador pues no tendrá que pagarte ninguna indemnización, pero sí debe pagarte todo lo ordinario de ley. Entonces, que a veces se confunde y se malinterpreta y dice, no, es que en periodo de prueba yo no tengo que pagarle nada. Eso es mentira. Mitos, realidades y verdades de la relación laboral. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta, pero tranquila que mañana profundizamos en eso. Ok, profe, gracias. Vale, con gusto. No sé si alguien más tenga alguna duda, alguna inquietud, pregunta, aporte. No, yo no. ¿Listo? Bueno, listo. Pues mañana entonces nos vemos 8:30 de la noche. Entonces, les agradezco su tiempo, como siempre, pues las clases Hola. muy puntuales, pero así vamos avanzando. Creo que nos has enviado las grabaciones. Ah, bueno, mañana entonces les envío los links de las es más, mañana en la noche o el sábado en la mañana, que ya estén todas disponibles, les envío todas las grabaciones de la semana. Es más, no sé, bueno, voy a ver si se las envío o las subo a la plataforma. Yo reviso qué queda más fácil, qué Es queda que mejor. una compañera que está tratando de ingresar y le sale un error en reunión. Me son pantallas. Entonces por eso te pregunté. Pero listo, está bien. Ah, bueno, ok, sí, vale. Listo. Bueno, y en error creo que yo ya generé los links de todos los módulos, de todas las 5 semanas, porque de hecho todos los días estoy ingresando por el calendario de Google, por eso es importante que estén vinculados los correos de Gmail, porque cuando usted ingresa a Google Agenda, se ubica en el día y lo lleva directo a la reunión. Probar con eso, a ver si les va mejor. Listo, le digo ahí. Vale, profe, gracias. ¿Listo? Vale, a usted muchas gracias por servir de intermediario. Entonces les deseo una feliz noche, que estén muy bien, que descansen. Que descansen, Gracias. profe. Igualmente. Descanse. Gracias. Feliz Que noche. Gracias, hasta luego, que tenga buena noche. Hasta luego, Bueno, con buenas gusto. compañeros. noches. Bueno, chao, chao, feliz noche. Hasta luego. Gracias. Bueno, feliz noche.